Vamos a dar inicio a la conferencia magistral La Cuarta Transformación y las Necesidades Nacionales. Cedemos la palabra al doctor Enrique Dussel, secretario de Formación Política. Hay otro auditorio. Puedes subir. Pues para saber en qué mesas vamos a estar. ¿Dónde está ahorita? ¿Cómo se podemos saber el número de mesas? ¿Me lo pueden mandar por WhatsApp? Como con el correo no lo puedo abrir. Eso, porque los demás muchachos no saben ni dónde van a ir. Bueno, ahorita que se descubre. Cuando vas a iniciar, ¿sale así? A menos de que tengas el giro automático. Pues ahora, si abres, antes de que inicie, siempre asegúrate de que esté. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia magistral La Cuarta Transformación y las Necesidades Nacionales, a cargo del doctor Enrique Dussel. Le solicitamos a todos, compañeros, compañeras, que tomen sus asientos para que el doctor pueda iniciar su conferencia magistral. ¿Sí entraste? Queridos, compañeras, compañeros, empezamos una etapa, yo espero, nueva, gracias a la iniciativa del nuevo presidente de Morena. A él se le ocurrió en primer lugar hacer este encuentro y me parece realmente muy significativo. Alguien me está diciendo que no se escucha bien. ¿Los compañeros escuchan? Sí. ¿Los de arriba? Sí. Parece que sí. ¿Pero acá no? Sí. Ahora sí, hay que tomar entonces en la mano el micrófono. Muy bien. Se trata de reflexionar, de pensar, de dejar la emotividad que debe estar siempre presente, pero comenzar a dialogar pensando lo que nos acontece. El momento actual es todavía hoy, no tenemos una declaración final del Tribunal Electoral. Por lo tanto, diría yo, no podemos destapar las botellas para celebrar, porque
podría haber una decisión, no creo que se dé, pero que de pronto no fuera reconocido el último Congreso Nacional Extraordinario y estaríamos de nuevo en el caos y en una, como dijo muy bien el presidente, pues disputas internas sin ningún significado, sino cuestiones leguleyas, dicen así, de leyes y estatutos, y si usted tiene derecho a hablar o no hablar. Eso ha sido 1 año y medio que ha permanecido Morena en la total inactividad. Realmente el partido, podríamos decir, que todavía no se ha hecho presente en la vida nacional. Ha sido, tengo que cuidar las palabras, porque iba a decir mal dirigido, pero no la dije. Y ahora esperamos que podamos empezar, pero empezar de una manera no muy habitual. La izquierda, desde el fin del siglo XIX, con anarquistas de Puebla y otros, durante un siglo luchó por ciertos principios, y aquí mismo en este local tenemos una cantidad de manifestaciones de esa izquierda. Todo eso está hoy en manos de Morena, porque la izquierda se fue decantando, desaparecieron partidos y al fin es Morena. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad histórica con gente que dio también su vida para realmente proponer al país una situación de mayor igualdad entre sus élites blancas, criollas, sucesores de los conquistadores, y el pueblo humilde, sufriente, y en primer lugar los indígenas, y después las mujeres y muchas otras gentes. Pero este momento crucial de Morena en México es también un momento central en América Latina. En América Latina hubo una primera gran ola de movimientos que llamaría una izquierda progresista, que empezó en Venezuela con Hugo Chávez y después fue creciendo, y fue Lula en Brasil y los Kirchner en Argentina y en Ecuador y en Uruguay y en Bolivia Evo Morales, un indígena después de 500 años presidente de uno de nuestros países. Esa fue una gran primera ola, pero Estados Unidos, que tenía una política en el Medio Oriente, después de destruir a Irak, después de destruir a Afganistán, después de destruir a Libia, después de terminar por destruir a Siria, derrotado, vuelve hacia nosotros y deja un poco el Medio Oriente y empieza a ocuparse de América Latina de nuevo. Y ahí entonces viene una ola de retroceso. Y esta la marca en Argentina Macri, y miren lo que está pasando en Brasil y en otras partes. Es como una contraola. Pero el 1 de julio del 2018 fue el comienzo de una nueva ola, yo llamaría de una izquierda progresista, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, lo cual despertó en toda América Latina, pero no solo, también en África, Asia y otros continentes, el optimismo de una posibilidad diferenciada. Y por eso también el presidente invitó a México a Fernández, presidente argentino, como para tenerlo como aliado en una segunda ola que estamos iniciando. Quiere decir que es una gran responsabilidad. Yo estoy contando
que el Tribunal Electoral dará por válido el Congreso y entonces podremos empezar a trabajar en serio. Y como decía el presidente, y realmente sus palabras han sido muy interesantes, debemos reflexionar qué es un partido político. Porque habitualmente un partido político es una maquinaria electoral. Es decir, entra en receso mientras que no hay una elección, y cuando se aproxima una elección empieza entonces de nuevo a actividades de propaganda para proponer candidatos que son elegidos. Sería entonces el partido una gran maquinaria electoral. Después el partido desaparece hasta la próxima. Pero creo que hay que tener otra concepción de un partido político, porque una cosa, ¿quién propone los candidatos a ser elegidos? ¿Quién forma a los futuros representantes? Tiene que ser una escuela. Y si no tiene una escuela, ¿cómo tenemos después representantes que van a gobernar, ocupar lo que se llama el gobierno, que no es lo mismo que el Estado, porque el Estado es una macroinstitución que hace posible la vida política de un pueblo, del Estado? Además, cuidado, ahí ya hay que empezar a discutir, porque hay algunos, como los anarquistas, que dicen que hay que disolver el Estado, mientras que hay otros que lo absolutizan. Entonces, nuestros militantes deben ya hacerse problema de discutir y tener claridad qué tipo de Estados estamos proponiendo. Pero el Estado no es el gobierno. El gobierno es justamente los elegidos en cada turno para ejercer el poder del Estado. De tal manera que, de nuevo la pregunta, ¿quién forma los nuevos políticos para una cuarta transformación? No salen por fruto de la magia y no salen de ninguna tradición, porque nuestra tradición política, después de mucho tiempo, está profundamente corrompida. ¿Y por qué está corrompida? Por lo que el presidente insiste: la falta de ética. La ética no es una cuestión secundaria, es una cuestión central, porque hace que alguien sea honesto y pueda realmente gobernar a un país, pero de una manera muy especial. Y el nuevo tipo de político tenemos que formarlo. No existe, porque si imitamos lo dado, entramos en las mismas corrupciones, y ya hemos entrado. Es decir, tenemos senadores que ya se los ve con pretensiones de futuro y pensando no en el país, no en el país para servirlo, sino a ver si puede ser el próximo candidato. Y entonces pensar en ser el próximo candidato ya es corrupción, porque en vez de estar cumpliendo lo que tiene que estar completamente concentrado en lo que vamos a hablar, está ya pensando en cómo irse promoviendo, cuáles pueden ser sus aliados del futuro. Quizás la burguesía más importante, que tiene millones, sería bueno pues tenerla de su lado para poder presentarse como candidato, aunque sea de un partido popular como Morena. Entonces, la política tenemos que pensarla y tenemos que formar a una juventud y cambiar la mentalidad de los que ya no son jóvenes para pensar en ese hombre nuevo que sirva realmente a un pueblo.
la palabra del hombre nuevo o la mujer nueva la dijo el Che Guevara. Y es interesante, este personaje era un hombre ético, era un hombre que pensaba primero en la gente y después en sí mismo. Era ministro, secretario de Economía en Cuba y se le traía regalos y él los repartía entre sus colaboradores y no tomaba ningún regalo. Cuando el Che estaba ante la muerte, los militares bolivianos lo tenían apresado. Ya es ahora la segunda gran acción del ejército boliviano. El primero mató al Che y ahora destituyó a Evo Morales, lo cual, en fin, es un mal ejército, porque en vez de pensar en su pueblo, piensa en también la corrupción y ser obediente al imperio. Hay que tener mucho cuidado. Cuando el Che Guevara estaba ya próximo a su muerte, le trajeron un plato de sopa y la viejita que le dio el plato lo recuerda y lo tiene como una, yo diría, como un mérito, como un recuerdo ante un héroe. Entonces a un periodista cubano le muestra el plato en el que dio la última sopa al Che. Y entonces dicen que pidió a los soldados que lo desataran, y entonces el Che tomó el plato y preguntó: ¿ya han comido mis compañeros antes? Antes de su sopa, ante la muerte, piensa en los otros. Eso es un político. Y eso es el hombre nuevo. Los demás son manejos maquiavélicos, en el mal sentido, de egoístas que toman la política como medio para promoverse, y como el valor supremo de nuestra sociedad es el dinero, pues enriquecerse. La corrupción no está solo en 2, 3, 4 gobiernos, viene mucho más de antes. Mire, cuando se produjo la conquista, muchos indígenas, como dice Guamán Poma de Ayala en una obra que se llama Crónicas del Buen Gobierno, dice: muchos indígenas, traicionando a su propio pueblo, se transformaron en mandones, le llamaba, mandones, que subordinados a los españoles explotaban a los indios. Y entonces ahí también ya había corrupción, y entonces el Guamán Poma, que era un inca peruano, dice: estos indígenas están traicionando a su propio pueblo. Es necesario formar un nuevo tipo de político. En México, no solo, en el mundo, pero ahora aquí. Y por eso el partido debe ser una escuela de cuadros y de militantes que entiendan la política de otra manera. Esto es lo que insiste el presidente, y lo muestra de arriba hacia abajo. Él dice, porque él muestra que no roba, porque él muestra que intenta cumplir la palabra. Él empieza su jornada de servicio a la patria muy temprano, y esto no de hoy, sino de cuando estaba ya en sus primeras experiencias políticas a los 23 años. A las 5 de la mañana aparecía, y antes que los propios indígenas con los que estaba trabajando. Los indígenas se levantan temprano, pero el actual presidente se levantaba todavía antes. Estaba obsesionado por el servir a la gente. Y entonces, por eso que el otro día en una reunión el doctor Héctor Díaz Polanco dijo: el dinero es
es el opio del pueblo. No puso la religión, sino el dinero. El que entra a la política para, por la política, hacerse una profesión y lograr el éxito en esta sociedad capitalista de la riqueza, es un mal político y sobre todo es un mal miembro de Morena. Tiene que primero respetar y honrar al pueblo, y vamos a hablar un poco de ese tema. De tal manera que un partido político es una escuela de cuadros que es educado en una praxis, en unas acciones cotidianas, pero que tiene a su vez una ideología. Entonces, por eso es bueno, como dice nuestro Paco, presidente del Fondo de Cultura Económica, que hace unas ferias para leer. Y entonces la gente, tanto ver televisión y usar nuestro teléfono portátil, no leemos más. Hay que leer, y él hace unas ferias de lectura, y hay que leer a los clásicos de la política. El que quiera ser político, hay que estudiar, hay que formular una ideología. Porque Morena tiene el ejemplo de un líder, pero no tiene todavía bien bosquejada una ideología propia. Y tenemos ahora que formular esa ideología, que no podemos imitar a los europeos. Morena no es una socialdemocracia, ni es un partido populista, porque esas categorías no funcionan. Hay que inventar otras, hay que pensarlas, y eso lo tienen que hacer los miembros de Morena. Como decía Gramsci, deben ser realmente intelectuales, pero del pueblo, que sea un campesino que en un grupo de trabajo y de reflexión vayan formulando una teoría a la cual puedan adherir y enseñar, y de esa manera el partido comienza a existir en el tiempo. Morena todavía, pienso yo, no tiene una ideología formulada. Tiene unas prácticas ejemplares, pero hay que formularlas, y para eso tenemos un instituto. Y es genial que el presidente haya pensado que un instituto de formación debe tener la mitad de los recursos que reciba Morena, porque de esta manera, en vez de gastar esos recursos en sueldo de gente y de propaganda cuando llega el tiempo de las elecciones, se puedan hacer grupos de estudio, comprar libros, editar los trabajos y promotores de la ideología de Morena. A esa dirigente, a mí me gustaría preguntarle si ella conoce la ideología de Morena, porque yo conozco explícitamente, porque hay que formularla todavía. Entonces, cuando alguien dice, vamos a elegir una persona que puede ser un candidato que gane una elección, pero no por él, sino gracias al presidente, pero a su vez se dice, sí, porque adhiere a la ideología, pero ¿dónde la tenemos? Tenemos propuestas, 50 puntos, pero eso todavía no es una ideología. Tenemos que elaborarla, y tenemos que elaborarla en la praxis de los grupos de reflexión. Cientos de miles tenemos que tener, no 50, 100, 500. Tenemos que tener 500.000 de grupos en el país, y pensar que es ahí donde el militante va a ir pensando, discutiendo, practicando, y eso es entonces una escuela. Un partido es una escuela, y por eso
hemos de tener que empezar a pensar profundamente en qué consiste esto. Esa ideología de Morena no es ni extrema izquierda ni tampoco conservadurismo. Digo extrema izquierda porque hay gente honesta, buena, decidida, que es muy crítica. Por ejemplo, Bakunin era un teórico anarquista y pensaba que el Estado era algo que hay que disolver. Ahora, si usted disuelve el Estado, queda en la nada, no puede gobernar. El mismo Lenin, miren qué cosa interesante, y les nombro gente de izquierda, pero que no necesariamente necesitamos ser quisieras. Siempre le dice a los obreros y campesinos: ustedes son ahora el Estado y necesitamos un nuevo tipo de Estado. ¿Se dan cuenta? No es asunto de decir vamos a eliminar al Estado, como lo dice la extrema izquierda, y mucha izquierda muy bondadosa o honesta, aún aquellos que, viniendo de Chiapas y perteneciendo a los pueblos originarios, están proponiendo cuestiones estratégicas que hay que tener muy en cuenta, pero que no son posibles ahora y aquí. La factibilidad es fundamental en la política, pero no una factibilidad de que yo hago lo posible sin principios y como una veleta puedo ir cambiando. No, yo tengo que tener principios y hay que hablar de ellos, pero al mismo tiempo tengo que hacer cosas posibles. Entonces, Lenin dice, en un momento, desaparecer el Estado porque es dominador, pero al momento siguiente le dice a los obreros: ustedes son el Estado ahora y tenemos que hacer un nuevo tipo de Estado. Es decir, está con el Estado, pero un Estado nuevo. Y el Estado que tenemos es un Estado viejo, que lo está manejando un líder, pero que hay que lentamente pensar cómo se lo transforma. Y eso es una labor del partido, porque nosotros tenemos una democracia representativa. Significa que hay candidatos que son votados y representantes forman parte del gobierno. Pero una cosa, ¿cómo participa el pueblo? El pueblo se dice que puede participar por una encuesta o puede participar por un plebiscito, pero día a día hay instituciones en las que el pueblo pueda participar. No hay. La Revolución Francesa es un Estado representativo, pero no participativo. Tenemos que hacer un nuevo tipo de Estado, mire, se lo propongo. Pero entonces hay que estudiarlo, hay que discutirlo y hay que cambiar nuestro Estado. La exigencia que tenemos delante es mucho más profundo de lo que creemos. No es solo hacer un buen gobierno, es hacer una nueva manera de concebir la política. Se ha dicho, la cuarta transformación. Entonces miren lo que les estoy planteando. Tenemos que estudiar y discutir y practicar otra manera de ser político y otra manera de hacer el Estado. El Estado es necesario, pero no el liberal, y menos el neoliberal. Claro, mucha gente habla sobre lo neoliberal, pero ni saben lo que es. ¿Quién fundó la doctrina teórica del neoliberalismo? Se llama Friedrich von Hayek. Es un austríaco que huyendo de Hitler se puso en Londres
y en la Escuela de Economía, la School of Economics en Londres, elaboró toda una teoría ética, era filósofo y además económica, que le llamó el neoliberalismo. Hay que estudiarlo, hay que darse cuenta en qué consiste, porque el neoliberalismo dice Estado mínimo. Estado mínimo significa adelgazar el Estado. Y entonces el mercado máximo. El mercado debe regir la política. Entonces, si la moneda se mantiene bien y no se devalúa, es un buen gesto. Pero cuidado, eso todavía lo piensa el neoliberal también. El asunto es ahora refortalecer al Estado. ¿Por qué? Porque somos un país débil, del sur, global. Hemos sido colonia. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, nunca fue colonia, nunca tuvo un virrey. Y nosotros tuvimos un virrey y Hidalgo se levantó contra, porque éramos colonia. Pero no hemos dejado de serlo, porque nos liberamos a nivel político, pero nunca nos liberamos a nivel económico, porque seguimos dependiendo no ya de España, sino de Inglaterra o de Estados Unidos hoy. Entonces, el pensar que el mercado rige la vida lo puede hacer Estados Unidos porque es el mandón en el mercado, pero nosotros no, porque nosotros debemos regular ese Estado, ese mercado, desde un Estado. Entonces, miren, tenemos que discutir muchas cosas, tenemos que formular teóricamente cómo luchamos contra el neoliberalismo y tenemos que conocerlos. Quiere decir que tenemos que hacer algunos cursos para entender qué es el liberalismo a fondo y formular una doctrina económico-política que realmente se oponga al neoliberalismo. Es decir, hay una extrema izquierda que exige hoy una revolución radical a lo Cuba, pero ¿es posible para México una revolución como la cubana? Es imposible. ¿Por qué? Porque está el hecho histórico de estar fronterizo al país más fuerte, económico y militar del mundo. Se llama Estados Unidos. Entonces, si hacemos lo que hizo Cuba, nos pasará al día siguiente lo que le pasó a los sandinistas. Tendremos una lucha externa que nos extermina. Hay que ser más inteligente que el gato si soy ratón. Porque si el ratón se equivoca, lo matan. Pero si el gato se equivoca, se rompe una uña. Entonces el ratón tiene que ser más inteligente. Y para ser más inteligente debe tener mucha conciencia de las cosas que pasan. Entonces la extrema izquierda se transforma en una especie de crítica de hacer una revolución que es imposible. Pero está el otro extremo, el conservadurismo, que es el vigente, que es el de la tercera transformación que empezó con la Revolución Mexicana y terminó con Peña Nieto. Es decir, fue de una decadencia que tuvo un momento de cierto esplendor con Lázaro Cárdenas, donde era un nacionalista que nacionalizó la energía para una cierta pequeña burguesía que surgía en el país, y todo eso después fue negado posteriormente por los partidos políticos, llegando en la última etapa realmente neoliberal, que se negó todo lo que hizo Lázaro Cárdenas en su época, y es la decadencia de la tercera transformación. Pero esa élite, esos grupos de poder
económico, cultural, político están presentes hacia la derecha. Y Morena entonces está entre el conservadurismo y la extrema izquierda, teniendo que definir su política, su concepción del Estado, su concepción del proyecto. Pero cuidado, a corto plazo lo posible, a mediano plazo ya mayor profundidad en la transformación, y a largo plazo un verdadero cambio. Pero eso va a durar 50 años, un siglo. La política no es de ahora para mañana ya logramos el éxito. No, hay que tener paciencia. Hagamos lo posible primero y bien hecho, pero tenemos que tener un juicio teórico e ideológico. Y luego no dejar de pensar que hay que ir más allá. Hoy no se puede hacer una lucha frontal contra el capitalismo porque no hay alternativa, sino algunas pequeñas. Lo posible está entre un conservadurismo, que es la tercera transformación en su decadencia, ya con Peña Nieto, y una extrema izquierda o una izquierda muy valiosa que puede estar aún en grupos indígenas de Chiapas, los cuales no hay que negar, pero eso que proponen no es posible para todo el país, porque eso va más allá de las posibilidades actuales. Eso es la ideología que debe proponer Morena, se encuentra ahí entre estas dos limitaciones. Voy a tocar un punto para seguir mi exposición. ¿Qué es el poder político? Saben que el más importante sociólogo, aún usado por la izquierda y también por marxistas, se llama Max Weber. Max Weber. En nuestro grupo de reflexión tendremos que conocer cómo se escribe el nombre y conocer un poco de lo que piensa, porque una ideología supone estudiar cosas, no así ya opinar lo que dicen los diarios o la televisión. Es un poquito más a fondo, por eso que, entre otras cosas, tengo en mi mente el proyecto de publicar unos 100 tomitos a 10 pesos, pero de 100 páginas, sobre los clásicos de la política. Así un joven que toma el metro o que va a caballo puede leerse un libro chiquito que cuesta poco sobre Maquiavelo o la teoría de la estrategia de los chinos, que están ahora operando su economía desde un tratado escrito hace 26 siglos. Hay que formarse un poquito en política, porque todos somos responsables. Para Weber, mire lo que voy a decir, el poder político lo define así: es una dominación legítima ante obedientes. Y esta formulación la he visto escrita hace poco en un gran líder marxista boliviano. O es decir, un hombre de izquierda que usa la definición de Weber. El poder político es dominación legítima ante gente que obedece. Bueno, eso es justo la corrupción. Y es un gran teórico alemán y que se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM como el gran intelectual. ¿Cómo puede ser el poder político dominación? Dominar significa que yo soy señor y usted me obedece. Y entonces tengo que ya estar corrupto. Ya está en contra de la ética el ser dominador.
el varón dominador de la mujer, el padre y la madre dominador del hijo, ¿no? Pero además él dice dominación que tiene su fundamento en la legitimidad. No voy a entrar a discutir el tema porque no, pero eso también tendríamos que tenerlo en nuestro grupo de estudio. Por ejemplo, ¿qué significa legitimidad? Es una palabrita complicada. Legitimidad es la acción que tiene el consenso de la comunidad. Cuando una comunidad en su mayoría está de acuerdo en algo, eso es legítimo. Cuidado, es la comunidad en su consenso el que da la legitimidad. En este caso, no un líder, sino el pueblo. Pero ¿cómo puede la dominación ser legítima? Si legítima es el consenso de la gente, ¿cómo pueden estar de acuerdo que lo dominen? Es una contradicción, ¿eh? Entonces Weber, que es un gran intelectual y que la misma izquierda lo toma, dice: el poder es dominación legítima ante obedientes. De Chiapas salió la idea de que entre nosotros, dijeron los indígenas, los que mandan obedeciendo. Acha. Cuando yo leí eso, dije, es una novedad en la historia mundial de la teoría ideológica. Nunca yo he leído un teórico político que diga una verdad tan interesante. El que manda, manda obedeciendo. ¿Por qué? Porque se reúnen los indígenas y dicen, vamos a hacer un camino. Bueno, dicen cómo, por dónde, etcétera. Y entonces después eligen a uno para que dirija las obras. Pero el que dirige las obras obedece a la comunidad de hacer el camino como la comunidad decidió. Entonces, el que dirige está obedeciendo. Yo dije, esto es una nueva definición de la política. Morena tendría que tomarla. Y Evo Morales dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Liquidó a Max Weber y a los teóricos europeos y propuso una doctrina nuestra, latinoamericana, y completamente náhua, maya, auténtica. El que dirige manda obedeciendo a las necesidades del pueblo. Entonces, yo soy un presidente municipal y llego ahí, una mesa, yo puedo decir, ahora yo soy la autoridad y me obedecen los obedientes. Además, si logro, veo la manera de apropiarme algo de bienes del pueblo y me enriquezco. Eso sería el que manda, mandando. Pero el que manda obedeciendo se siente el señor presidente municipal y llega doña María y en vez de decirle, señora, usted espere, le dice, ¿cómo le va, señora doña María? Estoy a su servicio. Y la doña María dice, ¿y este hombre de dónde salió? Que ahora me trata como persona y se pone a mi disposición. Ese es el nuevo político que necesitamos. Pero necesitamos una teoría que nos garantice que eso es lo más racional y es lo más político y al fin es lo efectivo. Y eso es lo que hace el presidente. Entonces, tenemos que nosotros formar de otra manera. El poder no es dominación legítima ante obedientes, es justo lo contrario. El poder es obediencial.
yo debo obedecer a las exigencias del pueblo y servirlo. Soy un servidor, no un dominador. Y lo hago no por mi prestigio, ni para enriquecerme, ni para ser próximamente de candidato del municipio, llegar a gobernador. No, sino por el gusto de servir a mi pueblo y estar contento y poder entonces que mi familia sea reconocida como una miembro de la comunidad. Eso es la ética, no son principios abstractos, son actos concretos. Tenemos que concebir el poder de otra manera. Cuando un joven quiera ser político, cuidado, no se vista muy correctamente, agarre su portafolio y vaya como un perro atrás del diputado, aprendiendo cómo se ejerce el poder. Todo lo contrario. Si quiere ser un buen político, arremángase las mangas y póngase al servicio de la gente, tenga el olor de la gente, tenga el gusto de estar con ellos, hable como ellos, sea amado y al mismo tiempo pueda servirles si humildemente puedo servirles. Entonces, tenemos que concebir la acción política como una acción de servicio. ¿Quién mejor que el padre de la patria? Pero lo que pasa es que el padre de la patria es aplaudido en septiembre y después matan a la gente como él. O es decir, Hidalgo. ¿Ustedes conocen otro país que tenga un político de ese nivel? Estados Unidos tiene fundador, Washington se murió de viejo. La Revolución Francesa también tuvo. No es fácil encontrar que el fundador de un país haya sido muerto y que su cabeza haya sido expuesta públicamente para dar miedo a los que quisieran imitarlo. Hidalgo es tremendo. Ahora, no fue político, porque antes de poder ejercer la política ya lo mataron. Y es el padre de la patria y el ejemplo de la política. ¿Por qué? Porque llegó a dar su vida por nosotros. Y alguien dice que no hay mayor amor que dar la vida. El servicio de él no se compraba. Y solo son temibles los hombres que no tienen miedo a morir. Los que tienen miedo a morir ya son débiles, ya lo puedo corromper, porque hasta puedo decirle te voy a matar. Y entonces ya aflojó. Ahora, quiere decir que entran en un billetazo y entonces ante tantos millones le tiembla el corazón. Como dijo López Obrador, dijo, por mis manos pasaban 30 millones, pero yo ni nada, son del pueblo y no son míos, no tengo ninguna tentación si estoy entregado. Eso es la ética. La ética es una manera de relacionarse con el pueblo, no son valores abstractos de justicia, de honestidad, de cosas así. No, es la justicia con esta señora, la honestidad cuando me quieren corromper, es la relación persona a persona de una manera humilde que se nota. Que yo llego, lo veo y digo, pues este hombre ya o esta mujer se presenta de otra manera, porque no están queriendo tener otros súbditos que estén de acuerdo con él para formar el equipo que llegue al triunfo. Eso es corporativismo y eso fue el fondo de la política mexicana y ya se reproduce en Morena.
porque vemos ahí senadores queriendo hacer ya grupos para el futuro, empezar a hacer, y en vez de usar todo su tiempo en mejorar las leyes para el pueblo y no estar pidiendo La corrupción es en el fondo que crea la sede del poder. El poder es entonces obediencial y es un servicio. ¿Dónde reside? ¿Quién es el sujeto del poder? No es el Estado. No es el Estado, es el pueblo. Cuidado. Vamos a trabajar en nuestros grupos de reflexión largamente. ¿Qué es pueblo? Porque hay concepciones populistas de derecha. Hasta Hitler hablaba por el pueblo alemán, que era un nazi. Tenemos que discutir qué es pueblo. Yo tomo la descripción de Gramsci. Es el bloque social de los oprimidos. No todos los habitantes de un estado ni de un territorio, sino los oprimidos, los pobres son el fondo. Han visto que se dice por el bien de todos, primero los pobres. Entonces dicen, está ahí predicando. ¿De dónde viene eso? Eso es antiquísimo, no se imaginan. Hace 4000 años casi la ética propone lo siguiente. En Babilonia, un reino cerca a la actual Bagdad, que los bárbaros han destruido hasta la cimientos. La destruida, que fue 500 años el centro de toda la historia de Eurasia. De Bagdad salían caravanas a la China, a la India, a Egipto, a Constantinopla, una ciudad sagrada que los bárbaros del siglo XX, ignorantes, destruyeron ante nuestros ojos. El rey de Babilonia, que está a 50 kilómetros de Bagdad, se llamaba Murabi, y puso la primera ley que tiene la historia de la humanidad escrita en piedra completa, y se puede leer hoy en un lenguaje cuneiforme, y dice así: yo, Hammurabi, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Hizo justicia con la viuda, no mujer y nuestras mujeres porque son nuestras, no, con la viuda porque no tiene quien la proteja. Ahí ya planteó el tema que estamos discutiendo en estos días, de las mujeres que están bien envalentonadas, saliendo a las calles por fin. Es una gran revolución. La Hammurabi ya lo dijo, le permitió que la viuda, si se le moría el esposo, pudiera conservar su casa, y entonces le hizo una ley en favor de las viudas. Yo he hecho justicia con el huérfano, no con mi hijo, no, con el hijo de nadie. Con esa he hecho justicia, el huérfano, el otro. He hecho justicia con el pobre, no con el que tiene 10 bueyes, dice, sino el que tiene apenas una oveja, porque en la época ya lo dijo Hammurabi, así que hace como 4000 años que el buen político dice, por el bien de todos, primero pobres, pero los ricos dicen, ¿por qué? Eso no, porque se apropian de los otros. Es muy interesante Sanders, este candidato demócrata, porque está dando duro. Claro que no hay que ser optimista, no creo que Estados Unidos vote a Sanders, pero si saliera, bueno, les digo lo que sería un López Obrador
con otro López Obrador en el norte, y entonces todo cambiaría. Pero los norteamericanos son bien burgueses, acomodaticios, piensan egoístamente, y entonces es difícil que lo elijan. Pero él está hablando en favor del 99% de la población contra el 1%, que son los millonarios, o es decir, los pobres. Esto lo digo porque entonces el poder reside en el pueblo, y el pueblo en su mayoría son siempre o los oprimidos o los que sufren la injusticia. Y entonces por eso es el bloque social de los oprimidos, dice Gramsci. El pueblo es el sujeto del poder, no el Estado. Miren qué cosa. Miren, una comunidad de guerreros, como hay violencia, que viene la droga y todo, nadie los defiende, la comunidad auténtica se reúne y hace una policía comunal. Pongamos que es una policía realmente de ellos, no hecho por la droga, no hecho por los empresarios, no, hecho por el pueblo. Esa policía responde a la comunidad, y la comunidad es la sede del poder, y por lo tanto la comunidad es soberana. Y da la casualidad que hay comunidades en Guerrero que son de los pueblos originarios, son antes que la conquista, por lo tanto antes que México. Y entonces viene de pronto un grupo de militares, marinos, policías, y dice, en nombre de la soberanía, paz, los desarma. La soberanía reside no en el Estado, sino en el pueblo. Y la comunidad de Guerrero es la soberana. La policía lo que tendría que hacer es ayudarlos a que mejor se defiendan, y así los deja en sus manos, y podríamos terminar muy rápido con el problema de la violencia si diéramos confianza al pueblo. Pero si lo tenemos al pueblo como enemigo, entonces es un problema, porque tenemos que primero dominar al pueblo y después la criminalidad, entonces se nos complica. Estos son temas teóricos. El pueblo es el lugar del poder, y lo dice el artículo 39 de nuestra Constitución. La pobre Constitución está tan rehecha que ya no queda nada de lo que era, y será bueno de paso empezar a pensar en algún momento en hacerla de nuevo, porque ya ha cumplido un siglo y estamos en la cuarta transformación, la cual merece una nueva constitución. Pero eso no entremos por ahora, dejémoslo para el próximo futuro, pero no en la actual. Entonces el pueblo es el sujeto de la soberanía. Entonces, si yo soy presidente municipal y creo que yo soy la autoridad, estoy corrupto, porque el que es la sede del poder político es el pueblo. Ahora, cuidado, el poder no se toma, se disminuye o se acrecienta. Eso de tomar el poder en una revolución es una metáfora falsa. Yo no puedo tomar el poder porque el pueblo es la sede del poder. Lo que yo puedo hacer es aumentar el poder del pueblo o disminuirlo, o arrogarme el ser en la sede del poder. Y esa es la corrupción. La corrupción no es enriquecerse primeramente, es pensar que yo soy la autoridad y no el pueblo. Si yo soy servidor, ya no hay posibilidad de corrupción. ¿Ven? Eso es la ética. La ética es el fondo de la política, no es agregada, sino que es la esencia de la política, porque yo tengo que situarme ante el pueblo como su servidor, y ahí entonces Hidalgo cobra toda su fuerza, pero nos olvidamos qué fue y qué hizo. Hidalgo luchó contra la ley,
de Indias, dictada por España. La ley de Indias, dictada por España, nosotros éramos una colonia, se llamaba Nueva España. Entonces, si usted era muy fiel y obediente a la ley, tenía que decir viva el rey y yo soy colonia. Pero si usted quería emanciparse, tenía que decir estoy en contra de la ley, porque es injusta. Y puedo decir al diablo con esas instituciones del colonialismo. Al diablo con las instituciones. Pero cuidado, no lo digo siempre, lo digo en un momento, cuando me enfrento a la ley injusta. Entonces, la política tiene tres momentos. El momento de un orden establecido que funciona y entre nosotros no ha funcionado nunca. Segundo momento, negar esa pretendida legitimidad y entonces hay que destruir el orden colonial para ser libres y por lo tanto oponerse a la ley colonial y hacer una nueva ley. Entonces, si alguien está en contra de la ley, hay que preguntarse de cuál ley, no decirle como decían el partido reinante del momento, eso de contar los votos, es una barbaridad. Y el que insistía en contar los votos, se decía, está en contra de la ley. Y bueno, y de algo estuvo en contra de la ley porque la ley era injusta. Y terminaron por quemar todas las boletas. Porque ahora podríamos contarlas, ahora, tranquilo, una por una, y mostrar que fue un fraude. Pero ya eliminaron las pruebas y queda como un supuesto. Y bien, uno puede ser rebelde de un orden injusto o constructor de un nuevo orden. Ahora ya no basta con las críticas, ahora hay que construir un nuevo orden. Y esto es mucho más difícil que la crítica. La izquierda siempre criticó al Estado, ahora tienen que construir un nuevo tipo de Estado. Eso es mucho más difícil. Y ahora sí es difícil. Y tenemos que hacer grupos de reflexión, trinchera, y hay que tener claridad de este trabajo. Yo no me quiero pasar en el tiempo porque esta es una charla de inicio y no es un curso. Para eso tenemos los años próximos, así que estoy solamente indicando la importancia de pensar y tener claridad en la ideología. Tenemos que crear entonces un nuevo tipo de Estado, participativo. Miren lo que le digo. El Estado de la Revolución Francesa, liberal hasta hoy, en Alemania, Estados Unidos y los llamados Estados democráticos son representativos. No hay ningún Estado que haya institucionalizado diariamente la participación. Esa es la revolución del siglo XXI. En mi barrio, reunirse la gente para ver las exigencias del barrio, el drenaje, la luz, la seguridad. Por ejemplo, seguridad. Hay gente que roba. Bueno, haremos un grupo de ciudadanos que en las noches caminarán por el barrio sin estar armados, pero nos tomaremos en la Ciudad de México la responsabilidad de la seguridad por parte del pueblo. ¿Por qué no? Pero claro, eso hay que darle entonces autoridad a esa gente. Pero eso es temible porque entonces la gente empieza a darse cuenta. Una participación institucional significa un nuevo poder. Hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. De paso, el Poder Judicial lo organiza el Ejecutivo y el Legislativo que nombra a los jueces. En otro país latinoamericano hay 5 poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial
poder participativo y poder electoral. Lo elige el pueblo. Aún al poder electoral lo elige el pueblo, el INE. En un país latinoamericano es elegido por el pueblo, no por los políticos. Y el poder judicial no lo propone el poder ejecutivo y legislativo, porque entonces el poder judicial no puede juzgar al legislativo y al ejecutivo. Hay que nombrar al poder judicial desde el poder participativo y la sociedad civil. Y los jueces serían independientes ante el ejecutivo y el legislativo y podría juzgarlo, pero responderían al pueblo. Mire, un amigo de Noruega, que era paraguayo, pero ahora es noruego, me dice un día: tengo que ir al juzgado, tienes un problema de juzgado. No, la comunidad me ha nombrado veedor en el Ministerio Público. Tiene que ir los lunes de 8 a 10 al ministerio y preguntar cómo van las cosas, los juicios, cómo van a funcionar. Y no sabe nada de derecho, pero puede hablar con el abogado defensor, con el acusador, con el reo y con la gente y ver que todo marcha bien, se vuelve a su casa. Además le pagan eso la comunidad porque tuvo que pedir 2 horas de su trabajo. Pero si encuentra que un reo fue torturado o que esto pasa, entonces llama a una auditoría al juzgado o al Ministerio Público, y entonces se produce una auditoría y el juez es destituido. Y no depende del poder ejecutivo y legislativo, sino del participativo y de la gente. Eso es participación. Todos los días, no esperar a los 6 años para volver a votar y como fue malo, entonces elijo otro, y yo elijo. No elijo nada, yo confirmo lo que la élite propuso como candidato. Si no es elegido realmente democráticamente por el partido, los candidatos no tienen que decidirlo la élite del partido. Tienen que decidir los militantes, desde gobernador para abajo. Y eso es democracia. Y lo podemos hacer. Miren, hay una dirigente ahora que ya está queriendo poner candidatos. Puso 2, en Puebla y en Baja California. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue con Baja California? Bueno, ven, entonces eso es un partido que es una maquinaria electoral, no es una escuela de cuadros. ¿Se dan cuenta? Tenemos que idear, soñar, hacer algo distinto. Yo estoy todavía con muchos temas, pero quiero redondear porque creo que ya llevo una horita. Entonces, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno, que son los representantes que se eligen y que cambian. Otra cosa es el poder administrativo, que son los empleados que viven del Estado y que son necesarios. Pero ahora necesitamos un nuevo poder participativo, donde el pueblo realmente esté organizado y en la base sea democracia directa y después indirecta, pero hasta el nivel nacional. Entonces Simón Bolívar, que es un gran héroe latinoamericano, pensó que el Estado tenía 5 poderes, no 3: ejecutivo, legislativo, judicial, participativo y electoral. Muy interesante, hay que discutirlo. Hay que tener un nuevo tipo de Estado, no el mismo de siempre, y con nuevos políticos. Miren qué tarea, es una cosa impresionante. Por eso que el hombre nuevo exige el formarse para poder serlo, con teoría, pero con praxis. Tienen que practicar,
tienen que los grupos de reflexión al mismo tiempo cumplir funciones de militancia en el barrio y en los momentos electorales transformarse en una maquinaria electoral. Pero es lo secundario, porque ahora sí puedes proponer fulano de tal como candidato porque lo hemos formado, y no elegir a alguien que es un liderazgo corporativo de uno que tiene 500 votos y entonces por eso lo proponemos como candidato y tiene sus ideas y nadie lo ha formado ni va a responder, y en el momento más oportuno en la Cámara de Diputados o Senadores vota en contra porque simplemente nunca fue miembro ideológicamente de Morena, porque nadie lo formó y Morena no tenía posibilidad de formarlo porque estaba iniciándose. Y de ahí el tema de la encuesta. La encuesta es un método económico de la mercadotecnia, pero no es democrático. Y no es democrático porque nadie se siente que ha votado. Porque lo más que hicieron es preguntarme una opinión, y quizás por teléfono, y alguien puede hablar y decir, usted es de Morena, sí, ¿y quién propone de candidato? Fulano y tal. Pero pasa que no soy de Morena, soy del PRI, y entonces propongo al peor de los de Morena para que no funcione. Y entonces la encuesta, primero, yo no participo realmente cuando pongo una boleta en secreto y yo lo puse, y yo sé que lo puse y ya estoy comprometido a que el resultado fuera adverso. Y así se logra la fuerza de la legitimidad por la participación de todos. Mientras que una encuesta nadie está comprometido. Además es una entidad externa. ¿Y por qué dejar a una entidad externa que nos juzgue internamente? ¿Y por qué habría el Congreso de aprobar el primero de la encuesta? ¿Por qué el Congreso se reprime y en vez de elegir al candidato, elige la encuesta? ¿Por qué si nadie le pidió que rescindiera su poder aún? Y el tema que cuesta cara y que no hace que nadie vote, sino es una opinión en el aire, proponen un candidato y una élite del partido elige al fin el candidato, y entonces caemos lo de los norteamericanos. El pueblo norteamericano cree que elige el candidato. Compañero, usted solamente confirma el que la élite del partido le propuso como candidato. O es decir, usted no eligió a nadie, confirmó. Miren ahora Sanders, a la juventud y a la gente, pero el oponente principal es un millonario que tiene 60.000 millones de dólares, el cual de los 60 va a gastar 1.000 millones, una partecita de su rey, para ver si logra ser presidente, y entonces su negocio funcionará mejor como para Trump. O es decir, un millonario al cual un pueblo lo elige para que explote. O es decir, para que se haga rico desde su trabajo. Uno dice, ese pueblo norteamericano no es tan culto, que digamos, ni tan bien formado políticamente, eligiendo un presidente como ha elegido. Entonces, dennos cuenta, elegir a los candidatos, el pueblo, y a su vez elegir al poder electoral. Miren qué interesante, que el pueblo eligiera al INE, y entonces el INE tiene autoridad porque fue elegido por el pueblo al mismo tiempo que se elige el presidente y los diputados. En fin, es una idea discutible, pero ya hay un país latinoamericano que lo tiene en su constitución y tiene una ley del poder popular, y hay cosas que hay que aprender, discutir, y si no nos conviene, dejarlas de lado. Si todo esto se cumpliera, entonces realmente la política es un noble oficio. Yo elijo ser político porque elijo
querer servir a mi pueblo. Y la gente decente, perdón, pongámoslo entre comillas, se mete en política y hay que meterse. Y en cambio, si la política es dominación, legítima, antiobediente, pues que se metan los corruptos que quieren dominar a la gente. Entonces, con esa definición no funcionamos. Pero la ética no son así principios en el aire, sino son principios concretos. Termino con la idea siguiente. El instituto de formación que tiene Morena debe cumplir esa función. Todo lo que yo he dicho es para el debate, no es una verdad. Si me permiten, es mi pretensión de verdad. Pero cuando uno tiene pretensión, significa que la pongo en la discusión. Y puede que en la discusión me salga algo completamente contrario a lo que había pensado, pero como no puedo refutar los argumentos de la comunidad, acepto aquello que no pensaba. Y ahora trabajamos juntos. Entonces, esos son los grupos de reflexión de Morena. Tienen que ser cientos de miles en todo el país. Todos los miembros tienen que ser miembros de un grupo de reflexión. Pero además, los que quieren participar en el futuro en Morena se tienen que formar. Y hay que ponerle requisitos teóricos y prácticos. Y entonces haber participado en un grupo de reflexión durante 4 años es una condición para poder ser miembro. Porque un partido político no es un partido de fútbol. Yo puedo querer a la América o al Cruz Azul y me inscribo. Y yo tengo derecho a inscribirme, claro, porque usted puede inscribirse. Es un juego, eso sí. Pero un partido, no, yo quiero inscribirme y usted tiene que dejarme. ¿Cómo le voy a dejar? Le voy a poner condiciones. Las condiciones es que usted cumpla prácticamente con lo que el partido exige y conozca sus principios ideológicos, y se le puede preguntar si está de acuerdo con esto o aquello, y si pasa el examen es miembro. Pero eso no es asunto de decir, hay 7 millones que quieren ser miembros. Ah, claro. Perdón, voy a ser muy malo, feo. Un ejemplo, pero dice un dicho popular: cuando un barco se hunde, se salen las ratas. Y entonces, ¿dónde se van las ratas? Se van al barco que está funcionando. Entonces, claro que la rata quiere vivir, pero entonces toma el partido como medio de vida, como una responsabilidad ética del pueblo. Y entonces tendremos un partido de saltadores, de los que pasan de uno a otro según las condiciones históricas. Y eso se da vuelta cuando pasa un grupo de billetes frente de su nariz, y claro, entre la elección y eso, pues ya aflojan, son débiles, no sirven. Entonces hay que, sí, como dice ya, exigir realmente que pueda cumplir la cuestión. Yo creo que ante la nueva situación, si es que se da, y lo que voy a decir, habrá que hacer borrón y cuenta nueva. Necesitamos demasiado esfuerzo para pensar el futuro y no para recriminar el pasado. Y aún hasta se le puede tender la mano para que colabore en la nueva situación. Hay que saber perdonar. Pero ya hablé demasiado y les dejo a las reuniones que tenemos que empezar. Gracias.